¿Quieres hacer cielos como estos? Primero vamos a buscar cosas que necesitaremos. Tenemos dos opciones. Podemos descargar cada cosa en los enlaces de la descripción o descargar todo de una sola vez. En el primer enlace que nos llevará a mi Discord, donde tendremos un archivo con todo lo necesario. También en ese Discord subiré un par de cosas más en el futuro, por si te interesan. Si vas a descargar ese archivo, salta al minuto que está en pantalla. De lo contrario, continúa viendo. Vamos a ir a la descripción a descargar Cube the Sphere. Está algo tedioso de descargar porque hay algunos botones falsos, pero es fácil. Después necesitaremos descargar un archivo con plantillas. Está en el siguiente enlace de Google Drive. Finalmente ya tenemos todo. Así que vamos a instalar Cube the Sphere. Vamos a descomprimir el archivo donde está el instalador y simplemente vamos a abrir el instalador, especificar dónde lo vamos a instalar y listo. Es sencillo, no se asusten de la pantalla azul, no pasa nada. Ya que lo instalamos, lo abriremos. Veremos que es un programa muy sencillo. Vamos a ir a la pestaña de opciones en el programa y le vamos a dar en 1024. En teoría, si se usan tamaños más grandes, el Minecraft se te va a congelar, esencialmente. Y bueno, este programa básicamente lo que hace es hacer un cubo con tus imágenes, separarlas en varias imágenes. Entonces lo que sigue es ir a buscar un cielo. Necesitaremos una textura de cielo en 4K. Les recomiendo este sitio. Podemos buscar cosas como Galaxy o Nebula, o pueden obtener una imagen de cualquier otro lado. Solamente con que sea una de alta resolución para que se vea bien. Si usan una con una calidad mediocre, van a obtener algo de dudosa calidad. Y ahora que tenemos la imagen descargada, simplemente abriremos Cube the Sphere. Vamos a seleccionar la imagen. Vamos a seleccionar la opción de extraer todos, que es la que está abajo. Y le vamos a dar su tiempo al programa para que pueda trabajar. Se verán como las imágenes pasando, como escaneándose, pero es totalmente normal. Y conforme se vayan escaneando, por así decirlo, van a aparecer en nuestra carpeta donde está la imagen original. Y ahora vamos a necesitar un software de edición de imágenes. Puede ser MS Paint, puede ser Paint.net, puede ser Photoshop, puede ser lo que quieras. Hasta si encuentras una página web que tenga funciones sencillas de edición, te va a servir. Y vamos a abrir la carpeta de plantillas. Vamos a necesitar la plantilla que se llama Starfield 3. Lo vamos a abrir con nuestro editor de imágenes. Y al principio dirás, ¿esto qué significa? Bueno, simple. No puedes llegar al juego y poner las imágenes de golpe, porque el juego va a tronar. Bueno, no va a tronar, te va a decir que no. Entonces, aquí tenemos varios cuadrantes. Cada cuadrante es una parte del cielo del juego. Y aquí están los nombres. Si quieres, pausa este minuto o tomarle captura para que puedas hacerlo tú también. Si no tiene sentido, simplemente sigue los pasos y pues va a funcionar. Antes que nada, cambiaremos la altura a 2048 para que esto quede bien, pues cada cuadrante es de 1024, así que cambiaremos el tamaño de la imagen. Vamos a agarrar cada cuadrante que nos dio el programa Cube the Sphere y lo vamos a poner aquí. Vamos a agarrar el de la izquierda y vamos a agarrar el de la derecha y la parte de atrás. Como te darás cuenta, nos falta la parte de abajo, arriba y frente. Vamos a ir por la otra plantilla, que simplemente es una plantilla vertical que tiene 3 sesiones. Esta plantilla tiene arriba, frente y abajo, que son las que nos hacen falta. Primero vamos a cambiar la altura a 3072 píxeles. Las vamos a poner aquí. Y como te darás cuenta, hace falta una parte del medio. Bueno, no hace falta, más bien se ve raro esa como división. Esa división vamos a intentar editarla o disimularla, como quieras decirle, para que no se vea tan obvia. Antes que nada vamos a quitar este píxel de color blanco, lo vamos a pintar del color que sea, simplemente para que no se vea en la parte de abajo, en la parte de arriba del mundo, que haya un puntito blanco de la imagen. Vamos a agarrar estas 3 imágenes y las vamos a pegar en una sola capa, como puedes ver aquí, para que quede esta imagen súper grande vertical. Y de ahí vamos a agarrar la herramienta de seleccionar, o como se selecciona el programa que estés usando, y vamos a seleccionar toda la mitad de esa imagen. Una vez seleccionado, lo vamos a copiar y lo vamos a pegar en otra capa. Y vamos a borrar la misma selección y vamos a borrar lo que acabamos de copiar de la otra capa. De manera que nos quedan 2 capas con contenido. Lo mismo pero dividido. Vamos a copiar la segunda capa que acabamos de crear y la vamos a poner a un lado. Son 2 lados iguales, pero lo que vamos a hacer va a ser invertir la selección de manera horizontal, de manera que nos queda de ambos lados lo mismo pero está invertido.
Vamos a pasar la parte clonada a la parte de abajo, de manera que nos quede la primera capa original en la parte de hasta arriba. Si estás un poquito confundido, pausa el video, analízalo bien. Igual y esta es la parte más complicada entre comillas. Una vez que los tengamos organizados de esta manera, vamos a ir por un borrador. Yo en mi caso hice el borrador muy grande, le puse una dureza del 40 y algo por ciento y una opacidad del 67%. Vamos a seleccionar la parte de atrás, como por ejemplo, aquí pongo mis tres partes, selecciono la blanca, copio la parte blanca que es la de arriba y voy a ir a la parte de las 6 imágenes y es donde lo voy a poner. Y así lo vas a hacer tú. Llevarte la imagen de 3 partes definitiva, parte por parte, a la otra que tenemos grande. El frente con el frente, la parte de abajo con la de abajo, frente con frente. Es algo sencillo. Y ahora tenemos todo ya casi listo. Solamente falta una cosa. Unas imágenes de alguna mona china. De preferencia que sean imágenes transparentes de alta calidad. Pueden ser renders, pueden ser de un H o no. Eso es como los huevos al gusto. También podremos obtener una con el fondo blanco y poner el fondo transparente. En mi caso usaré a Chocola y a Vanilla Necopara. Una novela visual que recomiendo para toda la familia. No por nada las tengo de fondo en mi perfil de Steam. Y bueno, ustedes se pondrán tan exigentes como quieran con esto. Hay imágenes que tienen muchísima calidad. Miren estas piernas. Están pues de muy buena calidad, por decir poco. Ya depende de lo que ustedes quieran. ¿Quieren algo muy 4K o quieren algo más humilde? Lo siguiente que hago es más opcional. Poner el nombre al fondo del mapa, cambiarle el color. Si ustedes saben algo de edición de imágenes, lo pueden agregar, adelante. La creatividad es su límite. Normalmente me gusta ponerle un sombrero a los personajes. O le pueden poner un contorno o algún brillo alrededor. Lo que ustedes quieran. Y ahora viene la parte de exportar todo esto hacia el juego. En los archivos que descargaron van a encontrar distintas carpetas. Uno que dice para nuevas versiones, para la 1.8 y para la versión de Bedrock. Vamos a ver cómo utilizar cada una de estas para que puedan exportar las cosas a su respectiva versión. Empezaremos con las nuevas versiones. Vamos a ir a nuestra carpeta de %appdata%. Y de ahí vamos a ir a Minecraft. Vamos a buscar nuestra carpeta que diga paquetes de texturas. Resource Packs, vamos a ir a esa carpeta y vamos a seleccionar la carpeta para nuevas versiones. Esa carpeta la vamos a llevar a nuestra carpeta de paquetes de texturas. Y una vez aquí, pues iremos adentro de ella y nos daremos cuenta de que todo está como en blanco. El icono del paquete y todo. Esto es para que ustedes lo pongan como ustedes quieran, ustedes lo pueden personalizar. Entonces aquí nos vamos directamente por las carpetas. Tenemos el archivo Starfield03. Este lo tenemos que cambiar. Si se meten como tal, les va a salir mi icono en el juego. Entonces, lo que vamos a hacer es simple. El cielo que acabamos de crear en Photoshop lo vamos a reemplazar por este archivo. Tiene que tener exactamente el mismo nombre. Una vez hecho esto, simplemente ya podemos ir al juego y apreciar nuestro cielo. Para ver si nos gustó, si tiene algún detalle, etc. Pues para la versión 1.8 no hay mucha diferencia. Vamos a nuestra carpeta de paquetes de texturas. Agarramos la carpeta que es para la 1.8, la ponemos, la abrimos y vemos dentro de ella los distintos archivos que hay hasta llegar al cielo. Y de igual manera reemplazarlo. La verdad es de que está sencillo, no hay muchos cambios que digamos. Los únicos cambios son el nombre de las carpetas, pero de ahí en más, nada. Para la versión de Bedrock, sí hace falta regresar al editor de imágenes. Y estos números que ven aquí son importantes. Cada número es una parte. Tenemos que dividir nuestro cielo en 6 partes para usarlo en Bedrock. Cada parte tiene que medir 1024 por 1024. Entonces aquí lo que estás viendo en el video es de que la estoy agarrando y la estoy exportando parte por parte. Yo selecciono todo, exporto un pedazo, exporto otro y así. Ve bien la imagen con los números, porque cada una de estas partes tiene que ir con un nombre. El nombre que tenemos que poner es CubeMap _ y el número según la sesión que sea. Esto es algo tedioso, pero se tiene que hacer para Bedrock, porque ahí funciona diferente. Una vez que tengamos nuestras 6 partes, nos meteremos en la carpeta de Bedrock, en la siguiente dirección que está en pantalla, y soltaremos todas las imágenes ahí. Una vez hecho esto, nos saldremos de las carpetas
donde tenemos nuestra carpeta que se llama versión Bedrock. Le daremos clic derecho y lo convertiremos a zip. Una vez que esté versión bedrock.zip y se cambie el icono de carpeta que está en zip, cambiaremos el .zip de nombre a .mcpack. Una vez hecho esto, le daremos clic derecho y lo pondremos a abrir con Minecraft Bedrock. Se va a empezar a exportar. Esperamos un segundo, nos va a decir exportación exitosa. Lo habilitamos en nuestro paquete de texturas, abrimos un mundo y listo. Tendremos el cielo. Y pues esto es todo. Escucho sugerencias de ustedes. Este tutorial me lo pidieron mucho en el servidor de Discord. Y pues aquí lo tenemos. Sugiérame más y haré más. Y más ahorita que no hay clases. Afortunadamente y gracias a Dios. Cuídense y nos vemos. Adiós.